Buenas noches. ¿Cómo están, hermanos? Estamos en Academia Bíblica. Hoy nos toca 1 Tesalonicenses. Primero nos saludemos unos a otros. Ya empezamos con oración. Dios del amor, gracias por todas las cosas que tú nos permites. Sobre todo tú nos salvaste por tu gran misericordia. Y también nos permites estar en tu iglesia con tu palabra. Hoy estamos reunidos para aprender tu palabra. Danos el corazón dispuesto y permítenos el entendimiento. Queremos conocerte más y más para que seamos obedientes de tu voluntad. Hoy toda la hora solamente en ti confiamos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Buscamos la Biblia, 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Primero Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 al 10, un capítulo entero. Leamos alternadamente, primero yo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Hasta aquí. Tesalonicenses cuentan 5 capítulos, ¿no? Es una carta. Por eso hoy vamos a aprender Primera Tesalonicenses. Antes aprendíamos Génesis, Éxodo y una vez Gálatas, ¿verdad? Hoy también una carta, epístola. Vamos a ver esquema de Nuevo Testamento. Para explicar esa estructura puede haber muchas maneras. No hay una manera absoluta, pero para nuestro entendimiento podemos pensar Nuevo Testamento. 27 libros, ¿verdad? 27. 27, 5 libros de la historia, ¿verdad?
y 22 cartas. Algunos pueden como clasificar como último libro, como profecía. También es una carta. Así dividimos 5, 22, 5 libros de la historia, 4 evangelios, un libro de hechos. Esa historia de Cristo, evangelios, ¿no? Historia de Cristo, historia de iglesia, ¿verdad? Y luego 25 cartas. También podemos dividir 9, 4, 9. Primeros 9, desde Romanos hasta Tesalonicenses. Son las cartas, ¿a quién? Destinatario, iglesias. Las cartas para la iglesia. Y luego 4 cartas, Timoteos 1 y 2, y Tito, Filemón. Es para individuo. Individuo. Y 9 cartas, eso para, ¿cómo podemos decir? Para hebreos. Mayormente a los judíos. Tiene ese enfoque. Desde Hebreos hasta Apocalipsis. También estas cartas, 13 cartas, son de Pablo, apóstol Pablo. También Hebreos es como anónimo, pero se considera que fue escrito por apóstol Pablo. Así podemos dividir. Por eso, sí. Y también 9 cartas, como sabemos, Romanos habla de la doctrina del Evangelio, la fe verdadera, ¿verdad? Eso desde Evangelio, desde la doctrina, y Tesalonicenses, que hoy nos toca, es sobre la segunda venida del Señor. Estas cartas también, Hebreos, habla de como doctrina del Evangelio. Para los judíos, con más enfoque, por eso muchos sacrificios del Antiguo Testamento, Moisés, ¿no? Aarón, hablando de las cosas judías, habla de Evangelio. Y última carta, Apocalipsis, también segunda venida del Señor. Así que tiene esta forma. Hoy nos toca Tesalonicenses. El tema principal es segunda venida de Jesús. Y Tesalonicenses, también las cartas fueron escritas en la época de iglesia primitiva. Así que para entender las cartas, tenemos que entender bien el libro de Hechos. Aquí en el mapa, Jerusalén. ¿Se ve? Jerusalén. Aquí, África. Jerusalén. Y aquí, Asia. Y Grecia. Roma. España. Parece un mapa. Aquí Asia, como actualmente Turquía. Aquí Grecia.
y aquí Roma. Si vemos libro de Hechos, apóstol Pablo se convirtió. En capítulo 9 de Hechos sale como conversión de Pablo. Y luego, capítulo 11 sale iglesia de Antioquía. Iglesia de Antioquía. ¿Por qué esa iglesia es importante? De la iglesia de Antioquía envió apóstol Pablo como misionero. Por eso, apóstol Pablo hizo 3 veces de viaje de misión por la iglesia de Antioquía. En primer viaje, predicó por Asia. Capítulo 13 y 14 del libro de Hechos. Por Asia. Y regresó a Antioquía. Y segundo viaje. Segundo y tercero. Apóstol Pablo quería ir al oriente. Pero Espíritu Santo cambió su camino al occidente. Segundo y tercero. Segundo viaje, como 15 al 18 capítulo. Tercero, como 18 al 21. Así, en el libro de Hechos sale esa historia. Y en su segundo viaje, predicó en Tesalónica. Por eso cuando el Espíritu Santo le mostró el camino hacia como occidente, aquí en Grecia norte, Macedonia, y al sur, Acaya. En esta Macedonia, como primera ciudad fue Filipo. Y luego, apóstol Pablo predicó en Tesalónica. Es que Tesalónica fue una ciudad en la provincia de Macedonia. Y luego Acaya, hay una ciudad importante, Corinto. Entonces, si leemos la Biblia, sale esa provincia, Macedonia y Acaya. Este capítulo 1 también, iglesia de Macedonia y Acaya. Tesalónica pertenece a Macedonia. Entonces, en su segundo viaje, allí se predicó el Evangelio por apóstol Pablo. Por eso, ese segundo viaje, aquí capítulo 17, sale la historia de iglesia de Tesalónica. Vamos a ver Hechos capítulo 17. Hechos 17. Versículo 1 al 4. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Así empezó la evangelización en Tesalónica.
Tesalónica fue la capital de la provincia de Macedonia. Es una ciudad bastante grande e importante. Apóstol Pablo, ¿dónde predicó? ¿En qué parte? ¿En qué lugar? ¿En la calle? ¿O aquí en la sinagoga? ¿No? Había una sinagoga de los judíos, ¿no? Los judíos esparcidos siempre como hacían una sinagoga, un lugar de congregación, ¿no? ¿Dónde es ese lugar? ¿Quién se congregaba? Los judíos y además los griegos, los gentiles que quieren conocer a Dios, ¿no? Teniendo ese interés en conocer la verdad. Por eso en la sinagoga, como en Grecia, Tesalónica, los judíos se reunían y con los nativos que quieren encontrar la verdad. Así que apóstol Pablo en la sinagoga predicó. Y versículo 2, okay, por tres días de reposo, 3 días de reposo. Es decir, durante 3 semanas, 3 fines de semana, como sábado y domingo, ¿no? Por lo menos un día, durante 3 semanas. ¿No? Así que aprovechando 3 semanas del fin de la semana, predicó. ¿Con qué manera? Versículo 2, versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Con la Biblia, con las escrituras, como declarando, exponiendo, explicando. Así como 3 semanas de seminario bíblico, ¿no? Explicando por medio de las escrituras. Es una manera muy bíblica para evangelizar, como un curso bíblico, como hacemos nosotros, seminario. Así que a través de 3 semanas, versículo 4, algunos de ellos creyeron, se juntaron con Pablo y con Sila, y de los griegos piadosos, gran número. Mujeres nobles, no pocas. Muchos creyeron, sobre todo los gentiles, los griegos, nativos, no solamente judíos. Mayormente los griegos fueron salvos. Gran número, no pocas. Así empezó esta obra de evangelio en Tesalónica. Pero cuando empieza la obra del evangelio, luego ¿qué pasa? Siempre hay oposición, persecución. Se divide en dos, ¿no? Los salvos y los que se oponen con el evangelio. Versículos 5 al 7. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Aquí con celo, teniendo celos los judíos que creían, servían a Dios. Ellos empezaron como oposición, provocando al pueblo, porque dentro de los judíos obraba el diablo, ¿no? A través de los creyentes. En aquel momento ya solamente pasaron 3 semanas, pero ya empezó la reunión de los hermanos recién nacidos,
donde, aquí, versículo 5, la casa de Jasón, un hermano. En su casa empezaba a reunirse aparte. Antes ellos reunían en la sinagoga sin conocer la verdad, como participando en algún culto, algún estudio. Pero después de conocer la verdad, ellos se reunieron aparte en la casa de Jasón. Ya empezó la iglesia de Tesalónica, donde en la casa de Jasón. Pero por este alboroto, Jasón estuvo en problema, ¿no? Versículo 7, a los cuales Jasón ha recibido. Eso empezó problema. Versículo 8 y 9, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Apóstol Pablo y sus compañeros fueron detenidos, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás hermanos fueron soltados. Aquí por una fianza. ¿Saben fianza? Fianza. Puede ser un dinero, también puede ser un contrato con una condición. Con un acuerdo entre ellos, los soltaron. Por eso, luego, apóstol Pablo no podía entrar de nuevo. En ese momento habría habido un contrato, como los soltamos, pero si vuelve a pasar lo mismo, como Jasón o los hermanos, tendrán gran problema. Con este contrato, con esa fianza, fueron soltados. Es que apóstol Pablo no podía entrar más, solo quedándose 3 semanas dando como evangelización, como seminario. Eso ya nacieron los salvos, pero fueron expulsados. Vamos a ver 1 Tesalonicenses, capítulo 2. 1 Tesalonicenses capítulo 2, 17. Y 18, leamos juntos. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Como pasando 3 semanas fue expulsado. Y luego intentaba visitar, pero no podía. Por alguna situación, también por ese contrato, ¿no? Por si tuviera un problema los hermanos. Satanás nos estorbó. Así que imaginamos el corazón de Pablo. Los tesalonicenses, como 3 semanas, escucharon atentos. Entre ellos, gran número creyeron. También muchas mujeres nobles, no pocas, fueron salvos. Ellos de buena voluntad se reunían. Pero cuando iba a empezar ese avivamiento, apóstol Pablo fue expulsado. Eso siempre con mucha preocupación, también mucho anhelo. Como los padres dejando sus niños, tienen que marcharse, ¿no? Con tanto anhelo habrá pensado. Siempre los tesalonicenses. Así que apóstol Pablo, como no podía ir, escribió esta carta, también escuchaba la noticia. Por eso después de evangelizar en Tesalónica, pasando 1 año o 2, escribió esta carta en Corinto.
el mismo viaje él escribió. Pues entre las cartas, Primera de Tesalónica es primera carta en el tiempo. Primera carta. Por eso hubo un gran obstáculo, también obra de Satanás, pero en esta situación tan complicada, los tesalonicenses, hermanos, llevaron muy bien la vida cristiana. Es que si leemos esta carta, había mucha alabanza, elogio para los tesalonicenses en medio de tribulación. Ellos mantenían su fe. Ellos nada más recibieron la salvación, ya desapareció su pastor, su predicador. ¿Cómo ellos podían mantener su fe? ¿No? Eso aprendemos. Pues esta carta, el tema principal podría ser la segunda venida de Jesús. Y también, si leemos esta carta, hay algunos temas repetidos, como palabra clave. Yo también leyendo, yo recordaba algunas palabras repetidas. Primero, muchas veces sale la palabra tribulación. Ellos estaban en la tribulación. Por tribulación, apóstol Pablo fue expulsado y también seguían sufriendo, ¿no?, por la fe. Y pues, luego también hay palabra consolación. Como ellos estaban en la tribulación, el Señor les daba consolación a través de los hermanos por la palabra. También otra expresión, alentar, confirmar. Esa palabra sale muchas veces en 1 Tesalónica. Y también sale la venida del Señor. La venida del Señor. Y luego, esta carta habla de santificación. Si entendemos su situación, podemos entender lógicamente. Como ellos estaban en la tribulación, el Señor les daba consolación. Pero la mejor consolación para los cristianos es la venida del Señor. También los que esperan su venida se ocupa en la santificación. Vamos a ver. Cada un versículo vamos a buscar. Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3 y 4. 3 y 4. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Para los cristianos ya está destinada esa tribulación. Los salvos verdaderos que quieren servir al Señor no pueden evitar tribulación. Como Filipenses, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Los salvos deben pensar en la tribulación que nos pone nuestro Señor para nuestro provecho. Eso, sí o sí hay tribulación para la vida de cristiano verdadero.
Luego consolación. Vamos a ver capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Leamos juntos. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Aquí confirmaros y exhortaros. Es mismo significado, consolar a través de Timoteo y también con su palabra. Es que para los cristianos que están en la dificultad y en tribulación, según la voluntad del Señor, Dios les da consolación. Por eso en la tierra, en nuestra vida, hay consolación a través de su promesa y a través de nuestra reunión. Y al final nos consolará cuando estemos ante el Señor. El Señor enjugará las lágrimas de todos los cristianos que estaban en la tribulación. Es que en la tierra y también al final, ante el Señor, tendremos la consolación verdadera. Es que la consolación, pensando en la consolación, tenemos que esperar la venida del Señor. Vamos a buscar capítulo 4, versículo 16 al 18. Al 18, leamos juntos. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cada capítulo de Tesalonicenses habla de la venida del Señor. También segunda de Tesalonicenses también. Y los que esperan la venida del Señor se ocupa en santificación. Santificación, capítulo 3, versículo 12 y 13. Leamos juntos. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pero, hablando de la segunda venida del Señor, y nos enseña la santificación, pensando en su venida, ¿no? Esperando a Él. Que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios. Los que esperan realmente su venida se santifica. Vamos a ver 1 Juan capítulo 3. 1 Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. Leamos juntos. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como eres.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como eres puro. Versículo 2 hablando de su venida, ¿verdad? Cuando se manifieste. Y versículo 3, aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Si una persona realmente anhela conocer al Señor en persona, se purifica. Como una persona prepara su boda, se cuida, ¿verdad? Nosotros también tenemos boda, tendremos, ¿no? Entonces, dejando su fecha de boda, se cuida, ¿no? Hace pelo, ¿no? Y hace dieta, ¿no? Que salga más guapos, ¿no? Es normal, con mucha ilusión, esperando ese momento más bonito. Del mismo modo, los que esperan al Señor se cuidan, ¿no? Para estar delante del Señor irreprensible. Pues los que tienen esperanza en el cielo se purifican. Pero los que tienen esperanza en la tierra no se purifica, sino se cuida de las cosas terrenales. Esta diferencia. Tesalonicenses en la tribulación tenía esta esperanza. Es que podían mantener su tranquilidad, su paz en gozo. Eso fue la clave de su fe. Y luego volvemos, 1 Tesalonicenses, y ahora vamos a algunas cosas de esta carta, capítulo 1, versículos 6 y 7. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído. Si vemos esa carta, la iglesia de Tesalónica fue muy alabada, ¿no? Porque ellos tenían muchas cosas alabadas. Pues aquí habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya. Macedonia y Acaya de Grecia. Pero en su situación, vamos a ver versículo 6, en medio de gran tribulación. Su situación era de tribulación, pero siempre tenía, aquí versículo 6, con gozo del Espíritu Santo. Aquí dos palabras, tribulación y gozo. Esas dos palabras son contrarias, ¿verdad? Tribulación como desagradable, gozo agradable. Su situación, circunstancia exterior, era como tribulación, pero su estado interior era lleno de gozo. Por eso los cristianos tienen dos mundos, dos aspectos. Su situación o su circunstancia, pero no solamente tienen estos. Dentro hay su estado interior, aunque está rodeado por la dificultad. Su interior puede estar lleno de alegría. Apóstol Pablo, estando en la cárcel, siempre estaba gozoso, ¿no? Siempre mantenía esa alabanza, agradecimiento, tranquilidad. Los tesalonicenses en mucha tribulación, pero tenía gozo del Espíritu Santo. Siempre las circunstancias
no son favorables a los cristianos, porque el mundo siempre anda contra Dios y también persigue a los cristianos. Es nuestra situación del mundo. Pero los cristianos pueden tener gozo del Espíritu Santo, gozo, alegría. Es el fruto del Espíritu. Así que en estos dos aspectos, exterior e interior, ¿a qué seguimos? ¿A qué dependemos? Eso determina nuestra fe. Si una persona sigue solamente su situación exterior, no puede llevar vida cristiana. Pero estando en la misma situación, si sigue la voluntad del Espíritu, puede vencer en esa dificultad. Por eso nosotros debemos dejar de dar excusa de nuestra situación. Por mi dificultad, por mi situación, yo no puedo llevar vida cristiana. Eso no puede ser aceptado ante el Señor. Siempre nos permite las dificultades, pero no se está dando fuerza suficiente. Es que eso no puede ser una excusa de nuestra falta. Los tesalonicenses en esa dificultad, no teniendo su predicador, su apóstol, con mucha tribulación, mucha persecución, fue ejemplo a todos los hermanos de Europa en aquel momento. Por eso, en nuestra falta tenemos que pensar seriamente. No es por la situación, sino por mi falta de fe. ¿No? Estoy desanimado. Porque la situación siempre cambia, ¿no? Pero el Señor nunca cambia con su palabra. Por eso aquí, esta palabra, versículo 6, en medio de gran tribulación, su circunstancia, pero con gozo del Espíritu Santo en su interior. Había gran gozo. Y vamos a buscar otro. Segunda de Corintios capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5. Leo yo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino a que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí capítulo 8 de segunda de Corintios habla de la ofrenda, ¿no? Ofrenda para los hermanos. Hablando de ese tema a los corintios, apóstol Pablo mencionó las iglesias de Macedonia. En Macedonia, las iglesias representantes como Tesalónica, iglesia de Tesalónica y de Filipo, ellos en versículo 2, la iglesia de Tesalónica y de Filipo, versículo 2, en grande prueba de tribulación.
ellos estaban en la tribulación. También su situación, aquí, la abundancia de su gozo y profunda pobreza. Ellos estaban pobres. Su situación exterior era pobreza. Pero su interior, aquí, abundancia de su gozo. Dos cosas contrarias, ¿verdad? Ellos tenían gran gozo, alegría, quieren participar, pero eran pobres, su situación. Entonces, al final, su resultado, ellos hicieron mucha ofrenda o no. Sí, mira, versículo 2. En medio, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Estas dos cosas como choca, ¿verdad? Quieren hacer, pero no podían por la situación. Pero al final, abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, su situación como desfavorable, pero su interior favorable, al final, ¿a qué sigue? Su interior. Eso es muy importante, mira. Circunstancia. Y su interior, como corazón. Porque los tesalonicenses, su situación en gran tribulación, también profunda pobreza, su situación mala, pero su corazón con gozo, con gozo. Al final, resultado. Como aquí, abundaron en riquezas. Siempre el resultado depende de su situación o de corazón. De corazón, ¿verdad? Otra persona en buena situación, rico, tiene mucha abundancia, pero su corazón, tacaño. Al final, da ofrenda mucho o poco. Poco. Depende de su corazón. No importa su situación. Algunos dicen, yo no tengo dinero. No tengo dinero, por eso no doy ofrenda. ¿Es correcto? Hay que decir, me falta corazón. ¿No? Siempre depende de su corazón, sale resultado. Los tesalonicenses eran así. En su gran pobreza, pero con alegría, con gozo, abundaron en riquezas, en generosidad. Generosidad se refiere a ofrenda. Es que no podemos dar excusa de nuestra dificultad, hablando de mi situación, porque los tesalonicenses fueron ejemplos. Y volvemos, 1 Tesalonicenses 1:6, 6 y 7. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. La iglesia de Tesalónica en mucha tribulación tuvo gran alegría. Y también ellos, porque fueron alabados. Aquí, apóstol Pablo menciona, ellos siempre intentaban ser imitadores. ¿Imitadores de quién? Aquí, versículo 6. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Nosotros se refiere a apóstol Pablo, ¿verdad? Apóstol Pablo.
ellos querían imitar a apóstol Pablo y del Señor y a Cristo. En la fe tenemos que imitar. Eso es importante. Nosotros no necesitamos inventar, no necesitamos una creatividad en la fe. Tenemos que imitar, copiar, mirando a los hermanos primeros, los que guían por la palabra, también muchos personajes de la Biblia. Los tesalonicenses siempre querían imitar cómo hablaba apóstol Pablo, cómo actuaba. En esa situación, apóstol Pablo, ¿cómo actuaría? Quería imitar. También quería imitar a Cristo. Siempre teniendo esa meta, apóstol Pablo y a Cristo. Nosotros no necesitamos compararnos entre nosotros para que sea mejor. Yo soy mejor que ese hermano. Eso no vale nada, ¿no? Entre nosotros, nuestro modelo debe ser alto, como apóstol Pablo y a Cristo. Y versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Como yo dije, Macedonia, al norte de Grecia, Acaya, al sur, como Corinto, ya empezó iglesias en Macedonia y Acaya. Entre ellos, Tesalónica fue como primera. Ha sido ejemplo, porque en la tribulación siempre seguían la voluntad del Señor. Y luego ellos, como primero ellos imitaban al apóstol Pablo y a Cristo, y además capítulo 2, versículo 14, 2:14, leamos juntos. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Aquí también sale imitadores. ¿De quién? De las iglesias que está en Judea. Ellos también fueron imitadores de las iglesias. ¿Pero qué iglesia? Iglesia en Judea, iglesia de Jerusalén. También había más iglesias, porque el evangelio empezó en Jerusalén y luego Judea. Son las iglesias que tenían más historia. En aquel momento, Tesalónica solo tenía como un año o 2 años de la historia cuando empezó el evangelio, pero iglesia de Judea, Jerusalén, ya tenía 20 años. En la iglesia de Jerusalén había apóstoles, también ancianos. Son la iglesia como central. Por eso, iglesia de Tesalónica, ellos nunca conoció la iglesia de Jerusalén, de Judea, en persona, ¿verdad? No había internet, no había comunicación. Pero solo por escuchar de apóstol Pablo, ellos conocieron iglesia de Jerusalén, donde empezó el evangelio, ¿no? Por eso ellos querían imitar la iglesia de lejos, que nunca conocieron, ¿no? Iglesia de Judea. También iglesia de Jerusalén, Oriente Medio. Aquí iglesia de Tesalónica, Europa. Totalmente diferente su cultura. También idioma diferentes, pero no les importaba esa diferencia. Teniendo misma fe, misma palabra, querían imitar iglesia de Judea, ¿no?
también iglesia de Judea. La mayoría de los miembros son judíos, ¿verdad? Pero Tesalónica son griegos, diferentes, pero querían imitar a la iglesia de Judea. Por eso en aquel momento, cuando en una iglesia gentil, como surgía algunos problemas, no trataba por su propia cuenta, enviaba a las personas a Jerusalén. En este asunto, ¿cómo hacemos? ¿No? Entonces, la iglesia de Jerusalén, ellos decidieron. Y luego las iglesias gentiles lo cumplieron, pensando es la voluntad de Dios. Así, todas las iglesias repartidas de aquel entonces, teniendo ese corazón, ellos eran un cuerpo, una iglesia. Tesalónica, solo teniendo un año de historia, ellos tenían ese concepto. Tenemos que imitar la iglesia de Jerusalén, de Judea. Eso fue una clave de que ellos fueron alabados. Eso es muy importante. Nosotros también somos una iglesia orientada a la misión, teniendo varios países, varias nacionalidades, teniendo distintos idiomas, culturas, pero nosotros seguimos un ejemplo. ¿No? Las iglesias que nos compartieron el evangelio, pensando Dios a través de la iglesia nos ha mandado esa palabra verdadera. Es que a pesar de esa diferencia de distancia, de idioma, comida, ¿no? Manera de saludar, hay mucha diferencia, pero nosotros en la fe intentamos imitar su fe, ¿no? Porque es la manera de Dios. Por eso, Tesalónica fue imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Eso, como los tesalonicenses, nunca, hasta la muerte, nunca habrían conocido los hermanos de Judea, pero ellos siempre consideraban que eran hermanos de misma fe. Y luego, capítulo 1, versículo 8 al 10. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí habla de como los procesos de fe. Como versículo 9 y 10, ese orden es como nuestro testimonio. Cómo conocimos al Señor, cómo nos convertimos y ahora cómo estamos andando. Mira, versículo 9. Ellos mismos cuentan de nosotros, es un como testimonio, la manera en que nos recibisteis. Aquí, la manera en que nos recibisteis significa la evangelización. Como apóstol y como Silvano y Timoteo entraron a predicar. Nuestro testimonio. Primero, ¿qué sale? ¿Cómo escuchamos la palabra? ¿Quién me guió a la palabra? La manera en que nos recibisteis y luego cómo os convertisteis
de los ídolos a Dios. Aquí convertirse. Eso significa nuestra salvación, arrepentimiento y salvación. En otra versión como coreana, aquí, ese convertirse en dos procesos. Dejar de adorar a los ídolos, y luego volverse a Dios. Así como menciona más detalladamente. Convertirse, hay dos cosas. Dejar su camino equivocado y luego volverse a Dios. Esa es la salvación, conversión. Primero hay que dejar lo equivocado y luego cambia su orientación a lo correcto. Es conversión. Vamos a ver, mira. Marcando esta página, Isaías 55. Isaías 55, versículos 6 y 7. Primero versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Está hablando del proceso de evangelización. ¿Cuándo está cercano Dios? Cuando escuchamos, cuando tenemos una ocasión de conocer la palabra, ese momento es como mientras puede ser hallado y en tanto que está cercano. Cuando tenemos esta ocasión de escuchar la palabra, ese momento, Dios está cercano de nosotros. Evangelización. Y luego, versículo 7, de que el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Esa es la conversión. Primero, hay que dejar su camino equivocado y el hombre hay que dejar sus pensamientos. Dejar, como en Tesalonicenses, dejar de adorar ídolos. Y luego, vuélvase a Jehová. Es el proceso de salvación. Dándose cuenta de su equivocación y se vuelve a Dios. Volvemos, 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 9 está hablando de la salvación. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Y luego, para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo. Pero nuestro testimonio no debe acabar solamente con la salvación. Y después debe haber seguimiento, crecimiento. ¿Okay? Después de convertirse, luego servir. Es un proceso de nuestra vida cristiana. Algunos solamente da testimonio de su salvación. Yo recibí la salvación y explica muy claramente, pero ahora no tiene testimonio porque no está sirviendo a Dios. Pero nuestro testimonio no debe terminar con la salvación. Y después, servir al Dios. Y luego esperar de los cielos a su Hijo. Un salvo verdadero debe tener su testimonio de salvación, su conversión. Y ahora, ¿qué está haciendo? ¿Cómo anda? Servir a Dios. En mucha dificultad, en la tribulación, teniendo esa esperanza de los cielos a su Hijo. Es un proceso de la fe. ¿Cómo escuchó la palabra y cómo se convirtió, dejando las cosas antiguas y se volvió a Dios y ahora sirviendo al Señor, espera su venida? Los tesalonicenses tenían esa fe. Esa noticia fue divulgada.
como ellos fueron ejemplos. Y luego, capítulo 4, vamos a ver, versículo 1 al 3. Capítulo 4, versículo 1 al 3. Leamos juntos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí, vuestra santificación. Aquí, vuestra santificación. Aquí, vosotros se refiere a los salvos en Tesalónica. Hermanos tesalonicenses, para los salvos, Dios tiene voluntad. ¿De qué? Aquí, vuestra santificación. La voluntad de Dios. ¿Cómo agradar al Señor? ¿Cómo servirlo? Primero, santificación. Es versículo 3, la voluntad de Dios, sobre todo vuestra santificación. Eso, nosotros, 3 etapas de la salvación. Si una persona realmente es salva, y segunda etapa, debe cumplir santificación. Es un proceso, ¿no?, a lo largo de la vida, ¿verdad? Entonces, santificación. Los salvos deben pensar siempre en santificación. Sin santificación no puede agradar al Señor. Pero santificación, puede haber muchas cosas, pero siempre primera cosa en la santificación es limpieza en sexo. De este tema, de este pecado, deben apartarse de este pecado sexual. Versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, porque muchos caen en ese pecado. Los salvos pueden caer. Vamos a buscar Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 20 y 21. Marcos 7, 20, 21. Es la palabra de Jesús. Leamos juntos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. ¿Qué contamina al hombre? ¿Qué ensucia al hombre? Aquí, dentro de los pensamientos. Primero, ¿qué? Los adulterios, las fornicaciones. De nuestro corazón salen muchas cosas sucias, pero sobre todo ese pecado sexual, ¿no? Adulterios y fornicaciones de nuestra intención, ¿no?, o nuestro interés en este asunto. Dios está mirando nuestro corazón, que está lleno de estas cosas sobre el sexo. Y Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 19. Les leo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis
los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 19, leamos juntos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Hasta aquí. Aquí hablando de las cosas del espíritu y las cosas de la carne. Hablando de las obras de la carne, versículo 19 en medio, que son adulterio y fornicación. Siempre las obras de la carne. Siempre primera cosa peligrosa es ese tema. Adulterio y fornicación. Si una persona diciendo que es salvo, pero persevera en ese pecado, hay que dudar de su salvación. Versículo, capítulo 5, versículo 21. 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hablando de las obras de la carne, desde adulterio, fornicación y tales cosas, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí la expresión practicar. Ustedes saben, practicar, ¿no? Repetir, ¿no? Cometer con intención, ¿no? Sin arrepentimiento, quieren perseverar en ese pecado, no heredarán el reino de Dios. Es decir, es una prueba de que no es salvo. Un salvo no puede practicar el pecado, como primero Juan, ¿no? El que es nacido de Dios no practica el pecado. No puede cometer error, ¿no? Y luego arrepentirse, pero uno practica pecado, no es nacido de Dios. Primero Juan capítulo 3. Aquí también, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿No? Solo por cabeza puede explicar el evangelio. Pero si puede andar en ese pecado, no podría ser salvo, ¿no? Porque es primer paso, ¿no? En su vida cristiana. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Volvemos, Tesalonicenses capítulo 4. Primero Tesalonicenses capítulo 4, versículos 7 y 8. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿No? Nos ha llamado, es nuestra salvación. No a inmundicia, no para que cometamos como queramos el pecado, sino a santificación. Dios nos perdonó sin preguntarnos de nada, pero para santificación, para no pecar. Una mujer sorprendida en el adulterio, pero Jesús la perdonó. Ni yo te condeno. No peques más. No peques más.
Dios nos perdonó para santificación. Esa mujer nunca habrían podido olvidar ese momento. Ella jamás habría cometido adulterio después, ¿verdad? Porque ella comprendió ese amor, ¿no? Y también porque Jesús no le condenó, ¿ok? Por su pecado. Por este pecado yo moriría en tu lugar y no peques más. No te preocupes porque yo me encargaría por mi muerte. Entonces, no peques más. Esa mujer nunca podría cometer, nunca puede volver en ese pecado, adulterio, porque comprendió ese significado de perdón de pecados. Pero diciendo que ha recibido perdón de pecados, ha comprendido la gracia y vuelve a cometer ese pecado, apartándose de santificación, quiere quedarse en esa inmundicia del sexo. Eso es gran pecado y hay que dudar su salvación. No heredarán el reino de Dios. Por eso en Tesalónica sale esa santificación. Este tema habla de muchas partes. Por eso, como sabemos, último capítulo, vuestro ser, vuestro espíritu, alma, cuerpo, sea irreprensibles. Hasta nuestro cuerpo significa nuestra limpieza de la carne. Y vamos a ver capítulo 4, versículos 16 y 17. 4, 16 y 17. Leamos juntos. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Estos versículos se refieren a la venida del Señor en el aire, ¿verdad? Aquí en el aire, versículo 17, recibirá al Señor en el aire. Nuestro rapto, los salvos serán transformados, serán llevados. Pero aquí vamos a ver, aquí, trompeta, versículo 16, con trompeta de Dios, trompeta de Dios. Hay algunas confusiones de las trompetas, por eso quería ver esta trompeta. En la Biblia sale algunos tipos de las trompetas. Eso debe diferenciar, porque algunos, sin discernir esa diferencia, mal interpreta la Biblia. Aquí, trompeta de Dios, versículo 16, con trompeta de Dios. Esta trompeta es para las iglesias, para los salvos. Por eso, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa trompeta, ¿para quién? Para iglesias, para los salvos. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 y 52. Aquí también hablan de lo mismo. 51 y 52.
He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí también trompeta. Es misma trompeta, como trompeta de Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 4, hablando de transformación de los salvos, ¿verdad? Eso aquí, Tesalonicenses, como trompeta de Dios. Aquí, la final trompeta, hablando de esa trompeta para las iglesias. Y luego, otra trompeta, vamos a ver, Mateo 24, versículo 31. Mateo 24, versículo 31. Leo yo. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí también sale trompeta, con gran voz de trompeta. En otra parte, gran trompeta. ¿Esa trompeta para quién? ¿Para los salvos? Eso debe diferenciar. Porque si leemos este capítulo, ya estaba hablando de la tribulación. Entonces, algunos mirando ese versículo, mira, los cristianos también estarán en la tribulación, pasando tribulación al final. Con esa trompeta escogerán, como juntarán a sus escogidos. Así malinterpretan, pero no es así. Esa trompeta es diferente, distinta trompeta. Esa trompeta es para los judíos, para los judíos. Aquí a sus escogidos. Si leemos este capítulo, los escogidos se refieren a los israelitas, a los judíos. Aquí gran trompeta es una trompeta de convocatoria de los judíos. Convocatoria de los judíos. Marcando esta página vamos a ver Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, versículo 5. 30, versículo 3 al 5, leo yo. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Esta parte, capítulo 4, versículo 4, fue citado en Mateo capítulo 24. De un extremo hasta otro, Dios como juntará a sus escogidos. Aquí hablando a los judíos, Dios hará volver a su tierra. Pues esa trompeta de gran trompeta se refiere como convocatoria de los judíos desde retorno de los judíos hasta entrar en el milenio, hablando de esa historia larga con gran trompeta. Y Isaías capítulo 27,
Isaías 27. Isaías 27, versículo 12 y 13. Isaías 27, versículo 12 y 13. Leamos juntos. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Aquí sale gran trompeta. Aquí a los hijos de Israel, como hablando de su retorno. Con gran trompeta, ellos regresarán a su tierra. Entonces, Mateo capítulo 24, volvemos, 24:31, enviará a sus ángeles con voz de trompeta, gran trompeta, y juntarán a sus escogidos, a israelitas, así juntarán de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y luego versículo 32, hablando de como restauración de la higuera, hablando de su retorno, ¿verdad? Entonces esta trompeta, gran trompeta, ¿es para quién? Para los judíos, ¿no? Hay que diferenciar con trompeta de Dios para transformación de los salvos. Y otro, Apocalipsis capítulo 10, Apocalipsis capítulo 10, 7. Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Capítulo 17, sino que en los días de la voz de séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Aquí la trompeta del ángel, ¿no? Es la trompeta, aquí sale 7 trompetas. Esa trompeta es para juicio, es otra trompeta en la tribulación. Esa trompeta es para juicio. Algunos como séptima trompeta, así se confunden como final trompeta. Es otra, ¿no? Eso para juzgar, ¿no? en la tribulación. Por eso, por lo menos, estas 3 trompetas, aunque sale palabra trompetas, pero para las iglesias, para los judíos, aquí para los pecados en la tierra, ¿no? Totalmente distintas. Y volvemos, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, última parte, Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27. Leamos juntos. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Es la última parte, como despedida de la carta, como última petición de apóstol Pablo a los hermanos tesalonicenses, que esta carta se refiere a 1 Tesalonicenses, ¿verdad? Fue una carta. Esta carta se lea a todos los santos hermanos, todos los santos, todos los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Imaginemos esa situación. Ellos no tenían la Biblia, ¿no? Tenían las escrituras como Antiguo Testamento, pero no se completó Nuevo Testamento. Es que ellos,
por la enseñanza de los apóstoles, ellos seguían esta enseñanza. Por eso esta carta se lea a todos los santos hermanos, sin faltar ninguno. Esa carta fue enviada a la iglesia de Tesalónica. Entonces, ellos como anuncia congregarse, ¿no? Ha llegado la carta de apóstol Pablo. En tal fecha nos reuniremos y compartiremos ese mensaje de apóstol Pablo con esa carta. Habrán avisado a todos los santos. Entonces ellos, ¿con qué actitud habrían reunido? Pensemos, ¿no? Ellos echaban menos de apóstol Pablo. Apóstol Pablo, en medio de gran tribulación, predicaba y al final fue expulsados como miserable. Pero siempre daban gracias a apóstol Pablo. Querían imitar a apóstol Pablo con mucho anhelo, con mucho respeto. Pero si escucha, ha llegado la carta de apóstol Pablo. Entonces los hermanos, con tanta ilusión, ¿no? Dejando todos atrás, en tal fecha estarán reunidos con mucha atención. De esa manera habrán escuchado. Como una carta, uno debería leer, ¿no? Así, esa carta igual. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Así, uno lee. Todos los hermanos reuniéndose, escuchan, atentos. Hay algunos estarán dormidos. No puede, ¿verdad? Algunos habrán apuntado, ¿no? Para revisar, ¿no? Y luego, solo una vez escucha y se le pasa. No. Repasando, meditando, quieren ponerlo en práctica, ¿no? Porque esa carta muy preciosa, ¿no? Con esa manera ellos habrán escuchado, habrán leído esa primera Tesalonicenses. Nosotros tenemos misma carta, ¿no? Con buen impreso, ¿no? Pero nosotros, ¿con qué actitud tratamos esa carta? Misma palabra, mismo mensaje. Tenemos, pero es diferente nuestro corazón, ¿no? Como ellos con esa ilusión, ese anhelo, trataban la palabra, misma palabra, es que ellos tenían gran gozo. Nosotros teniendo misma palabra, pero es diferente nuestro corazón, nuestra actitud hacia la palabra, es que a veces perdimos nuestro gozo. Capítulo 2, Tesalonicenses, capítulo 2, 13. Leamos juntos. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Los tesalonicenses recibieron la palabra de apóstol Pablo como la palabra de Dios, no como la palabra de hombre. Es que a través de su ejemplo, su vida, su fe, tenemos que aprender. Nos falta. Nosotros a veces faltamos el escuchar. No venimos a escuchar, porque semana que viene habrá otra palabra, otra prédica. Siempre estamos en abundancia de la palabra,
es que menospreciamos. Por nuestra actitud, como nos desnutrimos. Ellos con poca palabra, pero tanta alegría, tanta ilusión, tanto anhelo, siempre ellos tenían fuerza. Es que siempre nuestra situación y nuestro corazón, nuestro estado interior, ¿cuál es importante? Nuestro corazón. Por eso los tesalonicenses en esta tribulación fue ejemplo. Por eso fue una iglesia muy alabada. Por eso a esa iglesia, el apóstol Pablo manifestó la venida del Señor. Es una consolación verdadera. Así, hoy hemos visto Primera Tesalonicenses. Lean, como aquí, esta carta se lea a todos los santos hermanos. Nosotros, con su corazón, los tesalonicenses, tenemos que leer, repetir. Hasta aquí vamos a orar. Dios del amor, gracias por tu palabra. Hoy hemos aprendido esta carta de apóstol Pablo a los tesalonicenses. Ellos fueron ejemplos para nosotros. En su tribulación, siempre mantenía su gozo en el espíritu. Nosotros, en nuestra situación, no queremos quejarnos de la circunstancia, sino que queremos mirar la esperanza y el gozo que nos pusiste. Y cada vez guíanos a la verdad y danos el corazón obediente. Ya estamos llegando al fin del año. Hasta que nos permite ese tiempo, queremos dedicarnos para imitarte. Y también la semana que viene tenemos planeado el retiro de invierno. Es nuestra congregación delante de ti. Ayúdanos que podamos estar juntos ante tu palabra. Y donde quiera se predique el Evangelio, ayúdales que predican el Evangelio y a las iglesias. Gracias por el día de hoy. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.